y justamente algo de ello vamos a estar hablando en esta oportunidad, en esta noche. Hemos iniciado una pequeña serie justamente por este mes de aniversario y mi interés es que podamos entender un poco del contexto de la iglesia en general, de lo que la palabra de Dios nos enseña sobre la iglesia. Y justamente la serie lleva por nombre, si ustedes lo tienen ahí en pantalla, la iglesia que Dios quiere, una iglesia para la gloria de Dios. La semana pasada estuvimos viendo los llamados esenciales que tenemos y observamos en la palabra de Dios. El día de hoy estaremos viendo nuestro fundamento. Y para ello yo les pido que abran por favor sus Biblias en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 16. Nuestro Señor Jesús en cierto momento empezó a hablar sobre la iglesia y algunos mencionan que en dos oportunidades nuestro Señor Jesús habló sobre la iglesia justamente antes de su ascensión. Uno es aquí en este capítulo 16 y otro más adelante. Es lo que va a hablar nuestro Señor también sobre la iglesia. Pero cuando partimos sobre lo que queremos entender de la iglesia, ¿qué hace la iglesia? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Por qué está aquí la iglesia? Tenemos que partir justamente por aquel que lo inició todo, nuestro Señor Jesús. Y es allí donde vamos a encontrar justamente el fundamento de lo que es una iglesia, de lo que hace, de lo que debería de hacer. ¿Cuál es el plan de la iglesia? ¿Cuál es el proyecto de la iglesia? Allí lo vamos a encontrar con nuestro Señor Jesús. La iglesia no es algo que nace con el Papa. La iglesia no es algo que nace con la creación o la imaginación de un hombre recientemente. La iglesia no surge hace 200 años, 300 años, 500 años. No, la iglesia, mis hermanos, surgió en la mente de nuestro Señor. Él lo estuvo justamente ideando desde antes de la fundación del mundo. La iglesia no es algo que inició cuando, Israel no supo llevar a cabo los planes de Dios y, se nos fregó los planes con Israel. Entonces hay que crear la iglesia. No es algo que surgió así, de esa manera. No es algo que surgió como podemos pensarlo de repente según nuestra imaginación. Justamente vamos a ver aquí en esta declaración que observamos de nuestro Señor Jesucristo, a través de unas fuertes palabras que sorprenden a todos allí en el contexto, en todos los participantes de esta conversación. Dice Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Señor, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta allí nada más. Observen aquí, como mencioné, una de las conversaciones de nuestro Señor Jesús con sus apóstoles, con sus discípulos todavía. Y allí estaban rodeados. La gente quería saber quién es Jesús. Aquellos que estaban siguiendo a Jesús querían saber, yo sé que este hace milagros, que este hace esto y otra cosa, pero ¿quién es Él? Y por allí empiezan a discutir, por allí empiezan a salir algunas ideas. Pero nuestro Señor Jesús quiere saber a sus discípulos, ¿quiénes creen que soy yo?
Una pregunta muy directa, una pregunta muy necesaria cuando se está formando obviamente un grupo de esta manera. Jesús tiene sus discípulos y quiere saber cómo lo perciben sus propios discípulos. De repente solo están siguiendo a Jesús porque, bueno, me dijo, ven y sígueme. De repente están siguiendo a Jesús solamente por algún interés. Veían y proyectaban en Jesús, este va a ser el rey de Israel. Acá puedo asegurar mi puesto político. Acá puedo asegurar mi puesto, acá puedo asegurar mi sueldo en la política, en el gobierno. Algunos de repente por allí observaban algunas ideas en Jesús y creían que podían aprovechar en algo. Pero nuestro Señor Jesús quería saber, y la respuesta de los discípulos va a sorprender un poco, porque sus expectativas estaban un poco más para lo espiritual, para esa renovación espiritual que necesitaba Israel. Algunos dicen por allí, parece que eres Juan el Bautista. Otros, Jeremías, o alguno de los profetas como Elías, o algún otro gran hombre de la historia de Israel. Pero lo que sucede es que sale Simón Pedro con una respuesta que realmente sorprende. Si ustedes conocen un poquito de la vida de Pedro, o si no conocen nada, bueno, Pedro era un poquito rápido en responder. Pedro era un poquito rápido, se apuraba en todo, impetuoso. Prácticamente decía no a nada. A todo decía sí, mejor dicho. A todo, rápido, respondía por aquí y por allá. Me van a arrestar a mí. Jesús, yo voy a dar mi vida por ti. No pensó rápidamente lo que decía. Jesús anunciaba algo. Yo lo voy a hacer, Jesús, por acá. Jesús hacía el otro. Yo, Jesús, por acá. Rápido. ¿Conoce usted personas así? Que siempre responden rápido, no miden las consecuencias a veces de sus palabras. ¿Sí? ¿Conoce de repente usted? Son rápidos en hablar. Nunca meditan su respuesta o las consecuencias a algunas cosas, ¿no? ¡Ya! ¡Sí! Y a veces ello les lleva a hacer cosas equivocadas. Les lleva a meter la pata. ¿Por qué? Porque no tomaron una pausa, no pensaron, no meditaron. A veces puede ocurrirte con un negocio de repente. Tu olfato, tu instinto de negociante te dice algo y tú rápido quieres tomar, pero no te diste cuenta que venía con trampa, no leíste las letras pequeñas de repente, ¿no? Y después nos lamentamos. Suele pasar. Nuestro amigo Pedro, el discípulo Pedro, bueno, era una persona muy impetuosa, muy rápido en hacer las cosas y en tomar decisiones. Y aquí él responde con unas palabras que llamaron la atención a todos. Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí es donde tenemos, mis hermanos, justamente el fundamento de la iglesia. Aquí es donde tenemos en ese enunciado, en esta declaración del apóstol Pedro, el fundamento de quién es nuestro Señor Jesús sobre todo. Porque esta declaración de Pedro va a identificar a nuestro Señor Jesús. Es decir, Él es la roca. Él es el fundamento. Sobre cualquier otra persona que se haga, sobre cualquier otro famoso que se pueda hacer, lo que vamos a hablar sobre la iglesia no hubiera podido tener cimiento, no hubiera durado. Hubiera caído rápidamente por la mentira, por la falsedad. Pero Pedro aquí nos está revelando algo maravilloso que le fue dado por el Espíritu Santo también. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pablo más adelante justamente va a recordar y va también a reforzar esta idea de quién es nuestro Señor Jesús en Efesios capítulo 2, versículo 20. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Observe allí. Él es la principal piedra del ángulo. Él es el fundamento en el que se estaba fundando este gran movimiento, este organismo vivo llamado la iglesia más adelante.
Y para que entendamos un poquito de lo que Pedro está hablando cuando menciona, él es la piedra principal. ¿A qué piedras se está refiriendo? Usted observa, hay un montón de piedras a nuestro alrededor en las calles, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes aquí han sido tirapiedras de repente cuando eran más jóvenes. Pero nosotros más o menos entendemos esa piedra, ¿de qué sirve una piedra? Bueno, en esos tiempos obviamente tenían también otros usos las piedras. Y específicamente se estaba hablando en ámbitos de construcción, en ámbitos de edificación. No se está hablando sobre cualquier piedra, se está hablando sobre piedras grandes o piedras que pueden ser usados para la edificación de casas en aquellos tiempos. Y la piedra angular era la primera piedra que se colocaba en una edificación. Era la primera piedra en la cual se colocaba en cualquier tipo de edificación. Y esa piedra determinaba la dirección y determinaba la posición de las demás piedras. Es cuando usted de repente construye una pared y usted obviamente ya sabe, en nuestros días hay planos y todo, demás cosas para desarrollar una edificación. Pero por ejemplo, pongamos aquí nada más nuestra mirada en uno de los ladrillos, en el primer ladrillo. Si lo hubieran colocado de largo mirando para este lado, la dirección o la forma tendrían otra, ¿verdad? Pero los albañiles en ese tiempo lo colocaron de esta manera, que vaya en horizontal, que vaya echado, va a tener 2 hileras a los costados y así sustantivamente, como dice el chavo. Y de esa manera podían levantar grandes murallas, de esa manera podían levantar grandes edificaciones. Ahora con nuestra tecnología se habla de pequeños como los ladrillos. En aquellos tiempos, mis hermanos, eran piedras grandes o piedras medianas, dependiendo el uso que se le daba. Pero lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesús, y con Pedro y Pablo justamente en Efesios, es que nosotros estamos cimentados en nuestro Señor Jesús. La iglesia está cimentada, está descansando, mejor dicho, en el cimiento principal que es nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, Él es quien determina la posición y la dirección también de la iglesia. Él es quien determina cómo se va a hacer la iglesia. Si Él es el cimiento, si Él es la base, si Él es el que le da la dirección, si Él es el que lo da todo, de Él depende la iglesia, de nadie más. De nadie más. Los apóstoles también siguieron ese ejemplo, direccionando según las instrucciones de nuestro Señor Jesús. Por ello, mis hermanos y amigos, la iglesia debe ser sensible a la voz de Dios. La iglesia debe estar atento a la voz de Dios a través de su palabra. Basta con escuchar o basta con mirar a nuestro alrededor sobre lo que en la actualidad la iglesia o muchas que se llaman iglesias escuchan. Yo no sé y dudo si escuchan la voz de Cristo. Yo no sé si escuchan verdaderamente la voz de Cristo a través de su palabra. La iglesia debe escuchar a nuestro Señor Jesús a través de su palabra, y para ello es necesario justamente un punto muy importante dentro de la iglesia, que es la exposición de la palabra de Dios, en la cual todos nosotros debemos someternos para aprender justamente de la palabra de Dios. Pero en la Escritura tenemos más sobre la roca que está siendo edificada sobre nuestro Señor Jesús. Acompáñenme por favor a 1 de Pedro, capítulo 2. En la palabra de Dios vamos a tener más referencias con respecto a la roca, identificando precisamente a nuestro Señor Jesús. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice así la palabra de Dios: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza
del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, dice la palabra de Dios. Aquí justamente está identificando dos grupos que podemos observar. Para algunos, nuestro Señor Jesús, que es la piedra, que es la roca, ha venido a ser preciosa, como dice en el versículo 6. La principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Porque para la iglesia, Él es lo más valioso. Para la iglesia de nuestro Señor Jesús, Él es lo más valioso que existe. Ninguno de los muebles aquí alrededor se puede comparar a lo valioso que puede ser delante de nuestro Señor Jesús. Hay cosas aquí que pueden tener un valor económico alto, un valor material elevado, pero ninguno de esos puede competir ante el valor inigualable de nuestro Señor Jesús. Según los expertos, una piedra, hablando de diamantes o cualquier otra que puede ser preciosa, es evaluada de acuerdo a su belleza, es evaluada de acuerdo a su pureza, y de allí el resultado de su valor. Cuán bello, cuán puro puede ser esa piedra. Y obviamente, mis hermanos, para nosotros, nuestro Señor Jesús es invaluable. Es alto en belleza, nada se puede igualar ante Él. En las redes sociales me salen a veces videos de cómo están allí viendo el valor de las piedras preciosas, y a veces llegan personas y sacan de su bolsillo unas bolsas de diamante pesado allí, y empiezan los evaluadores, no sé el término específico de estas personas expertas en todo ello, y allí empiezan a ver cada una de las piedras y sacan un lente especial para ver, uy, mira cómo brilla una luz por acá. $3 millones, una piedra. $10 millones por allí, la cantidad que puedan tener. Imagínense nada más. De tal manera, cuando nosotros, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios, vamos nosotros a leer y a buscar aquí, que es, como dice su palabra, es rico, es más dulce que la miel, y aún dice su palabra, tiene más valor que el oro. Allí es donde podemos ver el valor de nuestro Señor Jesús. Y el salmista desde allí está identificando, Él es una piedra preciosa. Para nosotros como creyentes es así. Lo más valioso, lo más hermoso es nuestro Señor Jesús. No puede ser igualado ante cualquier otra cosa dentro de una iglesia. No puede ser comparado y tampoco minimizado el valor de nuestro Señor Jesús. Hoy en día existen movimientos como sectas, como grupos religiosos que minimizan la divinidad de nuestro Señor Jesús, haciéndolo a Él como cualquier otra cosa, menos al mismo nivel que un ángel, al mismo nivel que cualquier otro ser creado aquí en la tierra. Pero eso tampoco debe ser aceptado, porque la palabra de Dios nos está diciendo justamente eso, es lo que Pedro está confesando allí en Mateo. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, es decir, Dios mismo. Tú eres Dios mismo con nosotros. De tal manera que nuestro Señor no puede ser comparado ni minimizado su valor. Pedro está haciendo una revelación que ni él mismo parece se pudo dar cuenta, pero lo dijo con sus palabras, y por eso nuestro Señor Jesús le va a decir. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento, él fue iluminado por el Espíritu Santo, recibió una revelación, dando esta declaración tan maravillosa. Siguiendo en lo que también dice Pedro allí en su carta, para otros grupos de personas Él es una piedra de tropiezo. Para algunas personas Él es una piedra de tropiezo, porque aquellos que no saben de belleza, aquellos que no saben de la pureza de nuestro Señor Jesús, es una piedra de tropiezo. Es un estorbo en la vida. Es algo innecesario para sus vidas, nuestro Señor Jesús. Eso es el valor que le dan algunos a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué?
Porque ven en Él como, ¿para qué necesito a Jesús en mi vida? ¿Para qué necesito a Cristo en mi vida? ¿Para qué voy a dar mi vida a Jesús? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? ¿Con qué razón? Para ellos, como dice Pedro, es una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. No miran el valor, no saben de belleza. No pueden ver la belleza de nuestro Señor Jesús. Entonces nuestro fundamento como iglesia, mis hermanos, radica en esta declaración de que nuestro Señor Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa verdad de que Dios ha cimentado a su iglesia, en esta declaración. No venimos de una enseñanza mormona, no venimos de una enseñanza tampoco que está cimentado en la revelación de los ruselitas, también conocidos como los testigos de Jehová. No. Lo que nosotros creemos no radica en lo que ellos recibieron como revelación. A través de un ángel, a través de revelaciones, a través de cualquier otra cosa que da mucho que hablar y mucho en que podemos dudar. Nosotros lo que creemos, mis hermanos, viene de la enseñanza de la palabra de Dios y en esta declaración que hace Pedro de nuestro Señor Jesús. Ahora, veamos cuál es justamente la relación del fundamento y de la iglesia. ¿Cuál es esa relación que tiene esta verdad de nuestro Señor Jesús como Hijo del Dios viviente con la iglesia? También está muy clara en el pasaje de Mateo. Nosotros dependemos totalmente de Él. Nosotros dependemos totalmente de Él. Pablo va a aclarar un poquito esto en el capítulo 5, versículo 23. Dice así: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién? Cristo. Eso hace referencia a que Él la dirige. Eso hace referencia a que Él está dirigiendo a la iglesia, mis hermanos. Es en esa verdad que recae todo lo que nosotros creemos. ¿Qué pasaría si usted observa un cuerpo allí en la calle, sin cabeza? De repente se asustaría, ¿verdad? Se viene el apocalipsis zombie. De repente, ¿no? Obviamente esto asustaría a cualquier cosa. Es un monstruo, algo raro. De la misma manera, una iglesia sin cabeza no tiene vida. Una iglesia sin cabeza no tiene dirección. Tampoco hay relación allí. Y si la iglesia no se somete a la dirección de Cristo a través de su palabra, si la iglesia no se sujeta al gobierno de Cristo a través de su palabra, seríamos un monstruo. Seríamos algo que no tiene vida. Predicaríamos cualquier cosa menos el mensaje de Cristo. Si una iglesia no reconoce a Jesús como su cabeza, no tiene vida. No tiene vida, mis hermanos. Es cualquier cosa menos una iglesia. Es cualquier cosa menos un lugar en donde se reúnen a cantar y a alabar el nombre de nuestro Señor por medio de Jesucristo. Y una iglesia debe ser conocida por tener vida. Una iglesia debe ser conocida por esa vida que brota de alabanza a su Señor. Debemos ser conocidos de esa manera. Esta iglesia, Palmas Reales, debe ser conocida en su comunidad porque predica fervientemente a su Señor. Y alaba su nombre. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él es el quien gobierna, Él es quien la dirige. En la actualidad se hicieron conocidas las iglesias buffet. ¿Sabe qué es un buffet? ¿Sí? Es un lugar donde hay una barra de comida, ¿verdad? Y usted va y se sirve a su gusto. La cantidad que usted quiere. Hay buffets de comida criolla, hay buffets de comida marina, hay buffets de carne, no los quiero antojar, pero hay buffet de todo, ¿verdad? Buffet de todo. Y una persona va y se sirve lo que le gusta.
Eso es un buffet. Bueno, en la actualidad, mis hermanos, también existen iglesias buffet. Se han hecho famosas muchas de estas iglesias donde cada uno va y toma y recibe lo que quiere. Y se va a una iglesia y hace eso y hace el otro y toma lo que desea. Se va a otra y hace lo mismo. Y así sucesivamente. No tienen identidad con crecer en una iglesia. No tienen amor en cimentarse en una iglesia local para crecer y ser de bendición también allí. Y mis hermanos, eso se ha vuelto tan común en nuestros días que muchas personas toman lo que quieren también de la palabra de Dios. Muchas personas se han olvidado que en vez de tomar solamente lo que quieren y para su gusto, se han olvidado que nosotros venimos a este lugar a disfrutar y a alabar y alimentarnos de la palabra de Dios. De todo, de principio a fin, como iglesia. No solamente hoy domingo, sino durante cada día de la semana. Nos alimentamos como iglesia, crecemos como iglesia. Porque nos sujetamos a la dirección de nuestro Señor Jesús. Él es el que la alimenta, Él es el que le da vida. Y usted y yo debemos aprender, mis hermanos, a crecer en la iglesia en donde Dios nos ha puesto. Sea en esta iglesia o sea en otra iglesia donde Dios nos lleve en sus propósitos, en sus planes. Aprender a cimentarnos y alimentarnos para que podamos crecer en esa relación con nuestro Señor. Para que aprendamos a disfrutar de la iglesia en donde nuestro Señor nos ha puesto y nos permite crecer. Debe haber una relación continua entre nuestro fundamento, que es Cristo, la cabeza, y nosotros, su iglesia. No podemos decir, yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. Eso no es verdadero amor. No podemos decir, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, pero no me caen los hermanos de esa iglesia, son así, son asá. No, eso no es verdadero amor y no estás amando a Cristo verdaderamente. No estás amando a Cristo verdaderamente. ¿Qué pasaría, mi hermano, si yo me acerco a usted a decirle un día, mi hermano, por favor, deseo que usted me visite tal día de la semana, pero no traiga a su esposa porque su esposa no me cae? ¿Cómo se sentiría usted? Mal, ¿verdad? Porque usted es uno justamente con su esposa. Usted también debería sentirse dolido cuando alguien habla o hace mal contra su esposa. No creo que usted dice, sí, bien hermano, así es mi esposa. Si supiera lo que me hace, peor todavía. No. Uno debe sentirse dolido si hay esto, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente usted y su esposa son uno, una sola carne. Una sola carne, y allí es donde se desarrolla esa intimidad y relación. De la misma manera, cuando usted dice amar a Cristo y no a la iglesia, no está siendo coherente. No está amando verdaderamente a Cristo. No ama verdaderamente a Cristo. Y tampoco a la iglesia. Amar a Cristo significa amar a su iglesia. Amar a Cristo significa estar dispuesto a servir a nuestro Señor en donde nos ha puesto. Así como Cristo ama a su pueblo, nosotros también debemos estar dispuestos a amarlo, porque en Él tenemos el ejemplo. En Él tenemos el ejemplo de un amor perfecto y sacrificio por su iglesia. Allí en Mateo, en la declaración de Pedro, nuestro Señor Jesús va a seguir en el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál es la roca? Esa verdad que declaró Pedro en el versículo 16, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Observen allí, mis hermanos, la promesa de nuestro Señor. La promesa del constructor. La promesa de nuestro Señor allí está en sus palabras, en lo que Él prometió. Yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia.
¿Qué pasaría si usted de repente tiene un terreno, no lo sé, aún sin construir? Y tiene su papá, su mamá, o su abuelo, su abuela, algún tío, alguna tía, no lo sé, y le dice: hijito, no te preocupes, yo te voy a construir tu casa. ¿Cómo se sentiría usted? ¡Qué bueno! Agradecido totalmente, ¿verdad? Construir una casa sabemos que no es nada barato, no es nada barato. Pero que venga un familiar y que le diga: no te preocupes, yo te voy a construir tu casa. ¿Cuántos pisos quieres? 3, de 3 pisos te lo voy a construir. No tienes que gastar nada, no tienes que invertir nada, yo lo voy a hacer. Estoy seguro que usted se pondría completamente feliz. Mis hermanos, en este caso que tenemos aquí en la palabra de Dios, nuestro Señor es el que hace esa promesa. Nuestro Señor Jesús es el que está haciendo la promesa. Yo lo voy a edificar. Esa es la promesa de nuestro Señor. O le está diciendo: nosotros lo vamos a edificar. No, ¿verdad? No, yo edificaré mi iglesia, mis hermanos. Eso quiere decir que ni usted y yo podemos preocuparnos en los detalles que vienen después, porque no podemos edificar la iglesia. Nosotros no podemos construir, mis hermanos, todo lo que nuestro Señor le costó sobre la base de que Él es el Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Imagínense nada más, qué gran verdad, donde nosotros no tenemos nada que ver cuando Él habla sobre la edificación de su iglesia. Y me es necesario distinguir dos cosas. Uno, obviamente como iglesia local, mis hermanos, nosotros somos miembros de esta iglesia en este lugar específico en donde Dios nos ha puesto aquí en la tierra. Ya sabe a dónde voy, ¿verdad? Tenemos un lugar en donde nos reunimos. Dios nos ha provisto un local para que como iglesia podamos desarrollar nuestras actividades. Semanalmente tenemos diferentes tipos de actividades. Por lo tanto, parte de ellas es nuestra responsabilidad como miembros seguir creciendo. Como miembros seguir expandiéndonos en todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Parte de ello implica nuestras responsabilidades semana tras semana, mes tras mes, siendo fieles al Señor, generosos para el Señor, para su obra. Para seguir manteniendo su obra, para seguir dando mantenimiento a todo este lugar y así, etcétera. Eso es lo primero. Tenemos una responsabilidad como iglesia, como miembros de este lugar. Debemos de cumplirlo. Pero lo que nuestro Señor, como segundo, nos está hablando aquí es a esa referencia como comunidad de iglesia, a esa familia espiritual en la cual nosotros nos desarrollamos día a día. Es decir, nosotros no podemos crear amor entre nosotros. Es nuestro Señor quien puso el amor en nosotros. Nosotros no podemos crear paz entre nosotros. Es nuestro Señor Jesús la paz que nos da. No podemos crear gozo de la nada nosotros. Es nuestro Señor el quien lo crea. Paciencia, ¿usted lo crea solo? No, es nuestro Señor que crea todo esto. La verdad para entender su palabra. Y así podemos seguir, mis hermanos. Todo esto que da vida a la iglesia, todo esto que lo edifica, todo esto que lo cimenta es nuestro Señor Jesús. Nosotros no podemos crear estas cosas. Lo hace únicamente nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Él lo ha prometido. Así que si a usted de repente le falta paciencia con algún hermano, pídale a nuestro Señor. Pídale a nuestro Señor que le dé paciencia, que le dé sabiduría. ¿Tiene usted falta de amor en su vida? Pídale amor a nuestro Señor Jesús y lea su palabra. Allí va a encontrar la fuente de abundante para usted, para su vida. ¿Se da cuenta? Ese es lo que está hablando nuestro Señor en cuanto a edificar su iglesia. Lo que nosotros no podemos crear, Él lo hace para que nosotros podamos crecer allí y ser edificados en esa verdad. Hermanos, por ello debemos de dar gracias a nuestro Señor,
Porque la edificación de la iglesia no depende de ti, no depende de mí. ¿Qué pasaría si dependiera de nosotros? Serían esas construcciones mal hechas. ¿Ha visto usted en las redes sociales? Construcciones, habitaciones de, no sé, 1 metro por 3 metros, no sé cómo entran allí. Escaleras que no tiene sentido, parece mejor ato una cuerda para subirme colgando. Edificaciones que no tienen el cimiento necesario. Construyen más de 3 pisos, esa edificación se va al suelo. Llévelo usted al ámbito espiritual. Llévelo usted al ámbito de edificar una comunidad viva de creyentes. Mis hermanos, si dependiera de nosotros, no habría iglesia. Seamos sinceros, no habría iglesia. No habría iglesia en nuestros días. Sería cualquier cosa menos iglesia. Y hoy en día, muchas iglesias deberían llamarse de diferente manera. Deberían de llamarse ONG, no iglesias. Deberían de llamarse centro de comunidad, no iglesia. Deberían de llamarse organización de diversión, no iglesia. Deberían de llamarse centro de entretenimiento, no iglesia. Deberían de llamarse grupos de ayuda, pero no iglesia. Hoy en día se ha distorsionado mucho de lo que es la iglesia, porque no hemos entendido a la luz de su palabra qué es la iglesia. Y cuando no entendemos qué es la iglesia, nuestro enfoque de hacer iglesia, mis hermanos, se pervierte, se distorsiona completamente. Así sucede. Y en esta declaración que hace nuestro Señor Jesús, no solamente tenemos esa promesa de que Él construye, de que Él edifica, sino también nuestro Señor advierte los ataques contra la iglesia. Dice la palabra de Dios: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Satanás siempre ha estado en contra de los planes de Dios. Siempre, mis hermanos. No debe sorprendernos ello. El actuar de Satanás contra la iglesia de Cristo no debe sorprender a los creyentes. De una u otra manera, nuestro enemigo ataca los planes de Dios. Cuando se dio inicio justamente a la iglesia, él desató innumerables ataques contra los creyentes. Empezó la persecución. Empezó distintas formas de dar muerte a los creyentes. Basta leer con los libros de historia cómo eran los creyentes eliminados por su fe en Cristo Jesús. Siempre me recuerdo y se me viene una escena a la imagen en cómo este emperador de nombre Nerón perseguía a los creyentes. Los ponía en ollas gigantes de aceite caliente y allí metía a los creyentes. Dice también un libro que para alumbrar la entrada a la ciudad de Roma, él ponía a los creyentes como anticuchos, mis hermanos, y los prendía a fuego, imagínese usted nada más, para iluminar la entrada a la ciudad de Roma. Los creyentes eran antorchas humanas, quienes habían decidido dar su vida por nuestro Señor Jesús. Perseguidos por años y por un sinnúmero de emperadores. Pero Satanás, como no es omnisciente, no se dio cuenta que la sangre de los mártires era la semilla del evangelio, como menciona alguien. La sangre que los mártires, que aquellos creyentes que daban su vida por el evangelio, iba regando mucho más el mensaje del evangelio. Iba sembrando la fe en muchas personas. Mis hermanos, la persecución en aquellos tiempos fue un abono para el esparcimiento del evangelio. Fue una ayuda para que el evangelio se propague por todo el mundo. La iglesia en aquellos tiempos, con la persecución, creció exponencialmente durante 300 años. Se expandió por todo el mundo que se conocía en aquel entonces. Imagínense. Era necesario prácticamente, hoy en día podemos verlo de esta manera, era necesario la persecución. Porque el evangelio empezó a regarse por muchos lados.
Empezó a crecer la palabra de Dios en muchos corazones. Satanás tuvo que cambiar su estrategia rápidamente. Satanás tuvo que cambiar sus planes. Y la mejor forma era parar la persecución. Era unir la iglesia con el Estado. Era politizar a la iglesia. Politizar el evangelio de nuestro Señor Jesús. Esto fue un plan maravilloso para Satanás porque frenó también la persecución. Frenó la expansión del evangelio. Por un lado, claro que sí, frenó la masacre de muchos creyentes. Pero por otro lado, mis hermanos, empezó una distorsión totalmente diferente del evangelio de nuestro Señor Jesús. Atacó al evangelio. Y como alguien menciona, inició algo peor que la persecución de los creyentes. La distorsión del evangelio. Siglos y siglos de oscuridad, aun cuando había una organización que tenía su base allí en Roma, aun cuando se hacía llamar grande un grupo religioso, aun cuando tenía presencia en todo el mundo, era todo más que luz, más que verdad, eran mentiras y oscuridad. Siglos y siglos también de grupos por allí minoritarios, grupos fieles por llevar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesús, perseguidos. Pero por allí se levantaban grupos, y grupos por aquí, y grupos por allá, para mantener el evangelio de nuestro Señor Jesús y de los apóstoles, para mantener lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Hasta que ocurrió algo que conocemos como la Reforma Protestante. Nosotros no nos consideramos ni reformados ni protestantes, pero sí reconocemos la obra de Dios que hizo a través de un levantar, de un despertar en la verdad de la palabra de Dios. Era necesario que la verdad de la palabra de Dios sea desatada. Era necesario que la palabra de Dios, que la verdad de la palabra de Dios sea escuchada, mis hermanos, para que corra y puedan escuchar una vez más el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ya no distorsionado, ya no con perversión, con mentiras, con engaños, con la pura verdad de nuestro Señor Jesús. Hoy en día nos encontramos en una realidad totalmente diferente, 500 años después de esta reforma que hablamos, Reforma Protestante. Se ha dado mucha libertad en muchas cosas, de estudiar sobre la ciencia, en ámbitos políticos, en ámbitos religiosos, ámbitos económicos, sociales, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y la iglesia también se ha encontrado en una realidad diferente. Hoy en día, con esa libertad, cada quien se levanta y se hace llamar apóstol. Cada quien se levanta y se hace llamar profeta, diciendo que tiene una nueva revelación, diciendo que tiene ahora voces de Dios, diciendo que ahora tiene nuevos mensajes de Dios, engañando a miles y miles de personas. Eso ha afectado mucho, mis hermanos, a nuestras iglesias de hoy en día. Todo con artimañas, con el fin de engañar aquellos que necesitan escuchar el evangelio. El enemigo allí también está metiendo, como se dice coloquialmente, la cola. Allí también está haciendo de lo suyo. El peligro al cual nos enfrentamos hoy, mis hermanos, son movimientos que distorsionan el evangelio de nuestro Señor Jesús, haciéndolo muy peligroso para nuestros días. Y para ello, ¿cómo volvemos a la verdad? ¿Cómo retornamos a la verdad? Leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios y recordando que nuestro Señor Jesús anunció la victoria. Allí mismo, en versículo 18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Allí nuestro Señor Jesús nos está garantizando la victoria de la iglesia, la victoria de su pueblo. Es bien sabido que tenemos un enemigo implacable,
Un enemigo, mis hermanos, que está totalmente acechando al pueblo de Dios. Un enemigo que no se va a quedar con los brazos cruzados mientras la iglesia se prepara, estudia la palabra de Dios, conoce más y quiere hacer la voluntad de Dios. Ese enemigo va a seguir haciendo lo suyo. Lo tenemos bien claro en Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Pero eso no debe pararnos o frenarnos o atemorizarnos de hacer nuestra parte en predicar la palabra del Señor. Es cierto que tenemos un enemigo activo, un enemigo que está haciendo de las suyas en este tiempo, pero también debemos recordar que este enemigo fue derrotado en la cruz del Calvario. Este enemigo fue derrotado por el poder de nuestro Señor Jesús. Por ello no debemos temerle. Por ello no debemos temerle. El creyente no debe temer al enemigo. El creyente no debe andar de miedo frente a todo lo que pueda suceder en este mundo, mis hermanos. Hay muchos creyentes que andan de miedo a veces en la calle, hasta en sus propias casas. Ay, escuché algo arriba y todo está oscuro y no hay nadie. Ay, Señor, se olvidan que son cristianos y se persignan en ese momento. Se empiezan a dar el Ave María de memoria, lo que nunca se sabían. Imagínese usted. Creyentes que tienen miedo porque sienten un espíritu o algo. Mis hermanos, el creyente no debe andar atemorizado por estas cosas, porque el enemigo no tiene poder sobre usted. El enemigo no tiene poder sobre usted. Así que en todos lados usted va a escuchar cosas. En todo lugar usted va a sentir cosas. Y se lo garantizo. Yo he vivido aquí durante años. Y a veces he estado totalmente solo y he escuchado cosas. Para que usted vea nada más. Y les he contado anteriormente cuando hemos tenido la oportunidad de compartir un momento con hermanos que han partido a la presencia del Señor y hemos tenido que traer aquí el cuerpo con el ataúd. Y aquí hemos estado toda la noche, incluso mis hermanos. ¿Quién cree que se quedaba al último para cerrar? ¿Quién cree que se quedaba al último para apagar las luces? ¿Quién cree que a veces escucha ese piano que toca mejor que a veces lo que tocan acá? ¿Quién cree que escuchaba todo eso? Y mis hermanos, sin ninguna de estas cosas debe afectar o tomar posición de la vida de un creyente. A veces venía, y también les he repetido, venía el creyente, al hermano que estaba aquí, abría la tapita. Hermano, nos has ganado. Te has adelantado. Empezaba a reírme a veces con los hermanos, ¿no? Recordando que ya ahora están en la presencia del Señor. El creyente que parte a la presencia del Señor no recoge sus pasos, hermanos, por si acaso. No recoge sus pasos el creyente que va a la presencia del Señor. A veces tenemos creencias en nuestras vidas que vamos arrastrando por años, pero ninguna de estas cosas pueden ser parte del enemigo. Ojo, pero ninguna de estas cosas tienen poder en la vida de un hijo de Dios. Porque hay alguien morando en nosotros que es mucho más poderoso que el enemigo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor aquí menciona las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, significa, mis hermanos, que no resistirán el poder del Evangelio. Significa que no resistirán el poder del Evangelio. Esto quiere decir que nosotros estamos en tiempos donde no podemos dormir, donde no podemos quedarnos quietos, donde no podemos estar tranquilos, apacibles en cierto sentido. No, mis hermanos, tenemos que salir y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Esto nos garantiza tiempos de valentía y tiempos de arduo trabajo. Porque las puertas del Hades tiemblan y sucumben ante la presencia del Evangelio. Ni el Hades puede soportar algo tan poderoso que el mensaje de nuestro Señor Jesús.
Alguien dijo, estos son tiempos para creyentes que estén dispuestos a no detenerse ante las adversidades, que estén decididos a no continuar incluso después de haber visto la amistad traicionada, el honor vendido, la verdad cambiada, la santidad de Dios trivializada y su palabra comercializada. Son tiempos en los cuales la iglesia debe seguir adelante, firmes y adelantes, como dice este himno. Mis hermanos, tenemos el mejor fundamento para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Una vez más, no somos cualquier movimiento en este mundo. No somos cualquier grupo en este mundo. Somos la iglesia. Somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Fundados, cimentados en la roca que es Cristo. Con la misión de hacer tambalear, de hacer temblar las puertas del infierno con la palabra de Dios. Porque ellas no resisten. Palmas Reales, tenemos que movernos con esa realidad, mis hermanos. Nuestro fundamento es nuestro Señor Jesús. Para nuestra vida y para nuestra iglesia. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos das en ella y lo que tú nos revelas. Hace 2000 años, tu Hijo Jesús, nuestro Señor, anunció la victoria de tu iglesia. Anunció su victoria y anunció el fundamento de un grupo vivo, un organismo vivo que iba a seguir llevando tu palabra. Que sigue llevando el mensaje de tu Hijo Jesús, que Él vino a este lugar, vino a dar su vida por pecadores, para que éstos puedan rendir su vida y ahora vivir para su gloria. Vivir exaltando tu nombre. Oh amado Dios, ayúdanos a entender a nosotros como iglesia bíblica bautista de Palmas Reales, que somos una iglesia cimentada en la verdad de tu palabra. Ayúdanos a recordar esto siempre, que nuestro mayor tesoro es nuestro Señor Jesús. Él nos garantiza todo para nuestra iglesia, amado Dios. Oh Padre, aquellos que nos visitan, yo pido que puedan ver la gloria de tu iglesia, la gloria de tu Hijo Jesús. Yo pido que lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido pueda cambiar en su mente el concepto de lo que es la iglesia. Y puedan atesorar en sus vidas, en sus almas, la necesidad de estar en tu iglesia. Porque allí donde está tu iglesia, allí está tu bendición. Allí está tu protección. Allí están tus promesas. Y aquel que está fuera o contra ti tiene la peor parte. Oh amado Dios, permítenos seguir llevando tu evangelio para que tu gloria sea exaltada, para que tu gloria sea levantada. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.